Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Definitivamente ese sí va a ser un programa que no te debes perder, y le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. Como siempre, pa'lante, mi gente, y vamos pa'lante con este tema que sin duda va a ser de mucha información. Abogada, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias nuevamente por tenerme aquí con ustedes compartiendo esta hora de Pa'lante, mi gente, hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas como todos los días martes. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros podcasts de Pa'lante, mi gente en nuestra página web de Vázquez & Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también tenemos una sección de blog donde hay mucha información exclusivamente relacionada a temas de inmigración. Muy interesante esa sección. A veces pueden responderse sus propias preguntas mirando la información que hemos publicado ahí en esa parte de nuestra página web. También hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las consecuencias de una deportación en ausencia a lo que es un caso para la legalización a residente permanente. Muchas veces durante nuestra programación, Brenda, tenemos preguntas de nuestros radioescuchas o nos comentan que la persona piensa que ha tenido una orden de deportación porque tal vez fue detenido en la frontera, lo dejaron entrar, pero no saben qué pasó con su caso, le dieron algunas hojas o le llegó alguna notificación de comparecencia, pero por temor no se presentó a la corte. Vamos a estar hablando de ese tema, pero como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y bueno, personas quienes buscan convertirse en residente permanente deben cumplir con varios requisitos. Por lo general, el solicitante a la residencia permanente tiene la carga de la prueba de demostrar que carece de cualquier base de inadmisibilidad bajo la ley de inmigración. Y aunque algunas bases de inadmisibilidad permiten solicitar un perdón, otras excluyen esa posibilidad y exigen que el castigo se cumpla fuera de Estados Unidos antes que el solicitante para la residencia pueda nuevamente aplicar y ser considerado para ese beneficio migratorio. El fallo de comparecer a una audiencia con un juez de inmigración usualmente resulta cuando una persona no se presenta a corte y el juez de inmigración entonces ordena la deportación en ausencia. Y conforme a la ley de inmigración, en casos donde existe una orden de deportación en ausencia, el solicitante para la residencia permanente tiene que permanecer fuera de Estados Unidos bajo lo que es un castigo de 5 años. Y ese castigo empieza a correr desde la fecha que la persona sale de Estados Unidos, después que abandona el país. Y esta provisión solamente aplica a personas quienes fueron puestas en trámite de deportación después que tomó efecto la nueva ley de inmigración, que es el 1 de abril del 97. Si una persona estuvo puesto en trámite de deportación el 1 de abril del 97 o después y no compareció a su audiencia y tiene una orden de deportación en ausencia, entonces va a tener este castigo de 5 años, lo cual no es perdonable. Y para enfatizar, este castigo de 5 años solamente aplica a personas que salen de Estados Unidos, porque es la salida que hace que se desate ese castigo de 5 años. Y muchas personas se ven afectadas bajo esta provisión de la ley cuando salen de Estados Unidos para la entrevista de residencia permanente, lo que llamamos nosotros comúnmente el proceso consular, que es programada por la Embajada Americana en su país natal. Y aunque el estatuto no permite solicitar un perdón por esta base de inadmisibilidad, el solicitante de la residencia permanente tal vez puede evitar el castigo de 5 años siempre y cuando pueda demostrar que tuvo lo que es una razón o causa razonable por no haber comparecido a su audiencia ante el Tribunal de Inmigración. La ley básicamente define lo que es causa razonable como algo que está fuera del control razonable de la persona. Esto comúnmente requiere que la persona demuestre que su fallo de comparecer fue ocasionado por una enfermedad que no le permitió cumplir con el deber de presentarse. Tiene que ser algo bastante contundente para poder pasar lo que es
ese requisito de lo que es esa causa razonable. El Manual de Asuntos Exteriores, lo que llamamos el FAM, comúnmente nosotros los abogados, controla la adjudicación de solicitudes para la visa de inmigrante, lo que es la residencia permanente. En el contexto del proceso consular, esto entonces señala que a veces dentro de este manual hay maneras o hay indicaciones que algunas cosas no van a ser consideradas como razones suficientemente contundentes para que queden dentro de lo que la ley define, lo que es esa causa razonable para poder excusar lo que es el fallo de comparecencia. Y entre ellas, por ejemplo, cuando la persona entrega una moción para el cambio de jurisdicción de su caso o pide una prórroga de la fecha de la audiencia, si la persona no se presenta a su audiencia ante el Tribunal de Inmigración en la fecha indicada, entonces el hecho de que esté pendiente este tipo de moción no será considerada una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de 5 años va a ser impuesto. Esto quiere decir, por ejemplo, que no podemos simplemente decir, ok, ya presenté mi moción para que me cambien de jurisdicción el caso. Ya estoy en Texas, pero quiero que mi caso sea en Atlanta. El hecho de tener esa moción pendiente ante el tribunal sin que el juez haya decidido esa moción no va a excusar que la persona tenga que presentarse a su audiencia. Ese es el punto. Hasta que no tengan la orden del juez firmada en sus manos diciendo que le ha concedido el cambio de jurisdicción, no puede simplemente decir, bueno, ya presenté la moción, no me voy a presentar, porque al no presentarse es cuando entonces hay una orden de deportación en ausencia y el castigo de 5 años va a ser aplicado cuando la persona salga del país. También el cambiarse de dirección mientras que su caso está pendiente ante el Tribunal de Inmigración y fallar de presentar su cambio de dirección al Tribunal de Inmigración directamente. Esto no será considerado una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de 5 años también puede ser impuesto. Muchas veces en este programa hemos hablado, Brenda, de que es importante cuando la persona se cambia de dirección. ¿Cuántas llamadas o cuántos mensajes no hemos tenido, preguntas que no saben si recibieron la notificación de comparecencia porque se cambiaron de dirección y en realidad nunca le llegó nada? Y no nos podemos guiar simplemente porque la persona no haya recibido esa notificación de comparecencia físicamente, especialmente en casos donde la persona se ha cambiado y ha fallado de notificar directamente con un cambio de dirección, que es un formulario específico que tiene que recibir el Tribunal de Inmigración para que ellos entonces estén conscientes de que tienen que mandarle esa notificación de comparecencia a esa dirección diferente. Si la persona simplemente se cambia de dirección y hace su reporte del cambio de dirección con el correo postal, pero nunca notifica directamente a la corte, entonces lo que puede suceder en esos casos es que le llegue la notificación de comparecencia a la dirección anterior y eso no va a excusar el hecho de que no se presentó a su audiencia y no va a excusar el castigo de 5 años. Y eso lo descubrimos casi siempre cuando mandamos a pedir el expediente a través del FOIA, lo que es la Ley de Libertad de Información. Ahí vienen las pruebas si hubo un cambio de dirección directamente archivado con la corte o no. También el haber perdido su notificación de comparecencia no es algo que va a ser considerado una causa razonable por no presentarse a su audiencia. Es muy importante que la persona que reciba documentos de inmigración, si se le han extraviado esos documentos al salir a lo mejor de una detención, o no saben si le han llegado esos documentos, se puede siempre hacer un pedido de expediente a través de la Ley de Libertad de Inmigración, conocida como el FOIA, para ver qué documentos le han enviado. Y esperemos que no sea ya muy tarde, que ya no haya ocurrido ese fallo de comparecer. También el introducir una moción para la reapertura de su caso en base a que su abogado no cumplió con las normas o expectativas de la profesión en su representación. Cuando la moción no cumple con los requisitos para entablar tal demanda, no será considerada esto una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de 5 años será impuesto. Si el abogado ha fallado en algún aspecto en su caso y usted ha presentado a lo mejor porque fue a ver a otro abogado y el abogado le dijo, ¿sabes qué? Podemos hacer una moción bajo lo que se llama Matter of Lozada. Y en ese caso presenta la moción, pero a lo mejor la moción que han entablado con el juez de inmigración o la corte de inmigración no cumple con todos los requisitos del caso de Matter of Lozada, entonces no va a ser excusado lo que es esa falla de comparecer.
También no poder llegar a su audiencia por cuestiones de congestión de tráfico no será considerada una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de 5 años puede ser impuesto. Siempre tenemos problemas aquí en Atlanta. Sabemos que hay mucho tráfico y es horrible. Siempre le decimos a nuestros clientes que tienen que comparecer ante el Tribunal de Inmigración. Le damos un horario para presentarse y siempre ese horario va a ser mucho antes de la hora que en realidad empieza su juicio o su audiencia, porque queremos asegurarnos de que salga con suficiente tiempo la persona y que llegue a una hora razonable para que no esté llegando tarde. También los nervios, ¿me entiende? Cuando uno llega tarde, ya sea a una audiencia o a una entrevista con inmigración, ya de por sí va nervioso porque es algo inusual en la vida de la persona. Claro. Imagínese llegar tarde a esto, entonces más aún los nervios pueden acogerse de uno y bueno, crear un caos totalmente emocional y mental. Personas quienes han solicitado la residencia permanente y cuentan con lo que es un dictamen de deportación en ausencia o no están seguras si existe una orden de deportación en su caso, la recomendación es consultar con un abogado de inmigración antes de salir del país para la entrevista del proceso consular que le haya programado la embajada o el consulado en su país. Un abogado de inmigración puede averiguar, como le expliqué, si existe un dictamen de deportación en ausencia y podrá darle algunas recomendaciones, aconsejarle sobre los riesgos que pueden presentarse en el caso y también poder guiarle a lo que es el proceso que está llevando a cabo, el proceso consular, por ejemplo. Es muy importante, Brenda, también hacer hincapié en esto de consultar con un abogado. Siempre le explicamos a nuestros clientes que es muy importante que nos digan todo lo posible sobre cualquier ocurrencia en la frontera o alguna detención de inmigración, porque si ocultan eso, no podemos nosotros adivinar que hay una posibilidad de que exista una orden de deportación en ausencia que pueda causarles esos estragos al cliente cuando va confiado que todo le va a ir bien en la embajada, el consulado, se van a presentar para su trámite consular y bueno, se le presenta esta sorpresa de que hay esta orden de deportación en ausencia, nunca el abogado supo, no pudo averiguar, porque a lo mejor el cliente no le divulgó alguno de los factores que a lo mejor levantan esa banderita roja para nosotros, porque algo que el cliente nos diga a lo mejor para el cliente no tiene significado importante, pero para el abogado sí, el abogado va a decir, este punto vamos a necesitar explorarlo más a fondo, vamos a necesitar pedir el expediente migratorio para asesorarnos de qué sucedió, qué transcurrió durante esa detención por la patrulla fronteriza o aquí después de su detención por ICE. Es muy importante siempre esa información durante la consulta. Nosotros vamos a tratar de extraer la información más posible, pero nunca podemos forzar al cliente a darnos información. Pero es muy importante ser honesto. No, y abogada, realmente viendo el panorama amplio, like the big picture, hay miles de razones por las cuales se pudiera producir esta deportación en ausencia. Muchas veces algo de lo más reciente que también se ha presentado en el programa es, por ejemplo, toda esa gente de Centroamérica, mucho hondureño, guatemalteco, que recién entrados entran de 13 años, 15 años de edad, jovencitos, y piensan, yo pues tengo miedo, no sé cómo va a ser el proceso. Los procesan con inmigración en la frontera, los sueltan encargado con algún adulto, me imagino, algún conocido, y ya como que por lo mismo de la edad, son adolescentes, les da miedo, ya dejan de reportarse, dicen, bueno, ya cuando yo crezca o ya cuando junte dinero, trato de pedir algún tipo de arreglo, pero ya no cumplieron con esas audiencias. No por ser adolescente te las van a excusar, ¿no? No por ser adolescente van a excusar la falla de comparecer a la audiencia, pero a veces, si por ejemplo podemos demostrar que a lo mejor en realidad la persona era de muy joven edad y que a lo mejor entró acompañado de mamá o papá y la mamá o el papá tomó esa decisión de simplemente no presentarse. A veces hay argumentos que podemos hacer, Brenda, para tratar de reabrir el caso de deportación, pero sí es muy importante presentarse a corte. Simplemente un joven que haya entrado desacompañado, un unaccompanied minor, tenemos que explorar los factores del caso, las razones por no haberse presentado y tratar. A veces no se pierde nada con tratar de poner los factores del caso y pedir esa moción para la reapertura de su caso, explicando las razones que tuvo la persona por no presentarse a corte.
pero siempre tenemos que no solamente presentar esa moción con todos esos detalles, pero también tenemos que decirle al juez, cuando estamos presentando una moción para reabrir un caso, la razón por la cual queremos reabrirlo, a qué beneficio puede la persona aplicar, porque un juez no va en vano a abrir un caso de deportación si la persona no califica para algún beneficio migratorio. Hay más, es un pastel de mucho nivel que hay que ir nivel por nivel para ver si hay alguna posibilidad. Por supuesto. Y sobre todo que se analice todo porque, abogada, a ustedes también les ha tocado de repente ir encaminados en un proceso y que ¡pum!, sale esa sorpresa. A veces el mismo cliente desconoce por lo mismo de que ignoran cómo se manejan las cosas después de entrar aquí. Muchos dicen, yo después, I'll deal with that later. Yo después me encargo de eso, déjame trabajar, déjame yo establecerme, juntar dinero, pero no se dan cuenta que hay un proceso que a veces sigue a tus espaldas y no te diste cuenta, especialmente si, como dice usted, abogado, no cambiaron dirección, ya no se reportaron. Exacto, es muy importante. Sí, yo entiendo, las personas entran aquí a veces desconociendo cómo funcionan las cosas en este país, pero no deben de ignorar, especialmente cuando le dan documentos para salir de detención, ignorar esos documentos. Aquí hay muchas agencias sin fines de lucro donde pueden acudir por lo menos para informarse como primer paso. Llevar esos documentos, por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso ya de 14 años con CLILA en Dalton y vamos todos los meses, una vez al mes, y siempre vienen personas que llegan y traen sus documentos y muchas de las personas que están llegando para consultar con nosotros son personas recién entradas a Estados Unidos. Van a vernos con sus documentos para saber qué quieren decir esos documentos, qué significa para ellos esos documentos, en su caso, en lo que quieren hacer con cualquier trámite migratorio. Y ese es el primer paso, informarse. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis obligaciones con estos documentos que me han entregado? Y ahí uno como abogado le explica lo que quiere decir los documentos, le explica su obligación de cambiar su dirección con el Tribunal de Inmigración directamente, todas esas cosas, pero tomar ese paso inicial de por lo menos informarse es esencial para que la persona evite problemas en un futuro cuando quieran legalizar su estatus migratorio. Claro que sí, muchas cosas que tomar en cuenta. Y como siempre no se puede comparar. Es que yo tengo un conocido que también lo deportaron y nunca asistió y ahora ya tiene papeles. Todo el mundo tiene alguna historia de esas increíbles que comparten, pero bueno, cada situación es distinta, depende hace cuántos años. Y las cosas incluso, abogada, les ha tocado, no, pues antes del, por ejemplo, del 2010 o antes del 2000, todo era muy distinto a que si las cosas están pasando en esta época actual, ¿no? Las cosas van cambiando año con año. La ley de inmigración es muy dinámica y aunque no hayan cambios de por sí en lo que es la ley de inmigración, porque sabemos que las leyes son solamente estatutarias, se pueden cambiarlas por medio de acción del Congreso, pero hay casos que son decididos en las cortes, en los tribunales, y esos casos tienen mucho que ver en cómo se aplica la ley de inmigración. Y ahí es a donde vienen esos cambios dinámicos. Las políticas de inmigración también pueden cambiar sin un acto de Congreso. Por esa razón siempre decimos que la ley de inmigración o lo que es el tema de procesos migratorios es un proceso o ley muy dinámica. Claro, en movimiento constante, así es como siempre. Por eso estos espacios, abogadas, son tan importantes para estar al día y para ir siempre actualizando lo que vemos en las noticias. Tengo algunas preguntas también alusivas a que, oye, supe por ahí que tal cosa va a cambiar, así que más que nada estar conectados con fuentes de mucha confianza, como en este espacio, este día, hablando de las consecuencias de una deportación en ausencia. Cada caso es individual. Abogada, ya tenemos varios textos y de hecho tenemos una llamada en vivo ya en la línea de espera. No sé si usted está lista ya para comenzar con las preguntas del público. Claro que sí, adelante. Súper bien, 770-686-3424. Gracias por la paciencia. Comenzamos con esta primera llamada en esta mañanita. Estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Manuel. Hola Manuel, bienvenido. Quería hacerle una pregunta a la abogada. Mi esposa acaba de ser aprobada por la residencia, entonces le van a mandar su residencia en unos 30 o 40 días, lo que dice la carta. Ahora mi pregunta es, ¿a los cuántos días yo puedo aplicar para que ella me pida? Una vez que su esposa se haga residente, reciba su residencia, ella puede hacer la solicitud por usted. Me imagino, habla que es su esposa, ya están casados. Siempre vale la pena una evaluación completa de su caso antes de que entreguen esa solicitud para asegurarnos de que no haya ningún impedimento
o cuál sería la estrategia mejor de seguir en su caso? Por ejemplo, ¿cómo fue que adquirió su esposa la residencia? ¿Cómo entró usted a Estados Unidos? Mi esposa adquirió la residencia por medio de mi hija, que lo pidió. Ella tenía DACA, salió para México, entonces mi hija lo pidió. Yo también hice la misma petición, pero como mi hija, yo no he salido para allá, pues no podía tener el mismo privilegio que mi esposa. Pero ahora que mi esposa se hizo residente, pues no sé si ya puedo hacerlo ahorita o tengo que esperar unos meses también. Por eso le digo que esto es tan importante, tener una evaluación completa, porque lo que yo le puedo ofrecer aquí en este espacio es limitado, es una respuesta muy limitada, sin saber más, pero ya veo un punto que es muy importante poder explorar más a fondo. Usted dice que su hija pidió a su esposa, que su esposa tuvo DACA, ella pudo solicitar un advance parole, salió y volvió a entrar, y entonces su esposa pudo ajustar su estatus aquí dentro de Estados Unidos. Usted dice que su caso va a ser diferente, pero entonces yo, por ejemplo, en una consulta con usted, exploraríamos la posibilidad, si es su hija biológica, quien es ciudadana estadounidense, entonces ella podría hacer una petición por usted, una petición familiar, para que usted sea considerado un familiar inmediato. Y si usted requiere de un perdón por la presencia indocumentada, el familiar calificativo sería su esposa residente permanente. Usted no tendría que ser pedido por su esposa, pero dependen de los factores. Si es su hijastra, entonces el requisito bajo la ley tendría que ser que usted y su esposa se casaron antes de que su hijastra cumpliera los 18 años de edad. Usted ya puede ver cómo es que vamos intercalando lo que es la ley con los factores del caso. Pero mi meta como abogado es sacar su caso lo más rápido posible, y a lo mejor sería a través de una solicitud que hace su hija ciudadana por usted, utilizando como familiar calificativo para propósito del perdón a su esposa que ya es residente permanente. Una preguntita ya, al último, ¿usted hace citas todos? ¿Puedo llamar a la oficina para hacer una cita con pasar con cualquier abogado de su oficina? ¿O? Sí, solamente lo que le pedimos por favor es que llame a la oficina directamente para concertar esa cita. Le vamos a proporcionar en unos minutos el número de teléfono de la oficina para que usted pueda llamar y hacer la cita. Gracias, muy amable. Entonces. Gracias, buen día, Manuel. Dale, gracias. El número es el 678-303-0018, 678-303-0018. Lo que sí, tengo que decirlo, yo sí dije, espérate, ¿cómo una muchacha con DACA pidió a su mamá? No, o sea, nadie con DACA puede pedir a sus papás ni a nadie. No, yo creo que el señor lo que estaba diciendo es que la esposa era beneficiaria del DACA. Okay. La esposa consiguió advance parole, volvió a entrar con el advance parole y a través de la solicitud que hizo su hija ciudadana para la esposa, la mamá de ella, pudo conseguir entonces la esposa la residencia permanente. Así es como lo entendí yo. Tengo 2 o 3 personas que dicen, ¿cómo la muchacha con DACA pidió a su mamá? No, porque yo también dije, wow, it could be taken like that. Se pudo haber interpretado así, pero no, era que estamos asumiendo si la señora ya tiene residencias porque ella, la señora, la mamá tenía DACA, la hija ciudadana la pidió. Exacto, y quiero hacer un espacio aquí para hacer otro hincapié en algo muy importante que salió a la luz con esta pregunta del señor Manuel. Como pudieron escuchar en mi respuesta, yo le expliqué al señor Manuel que el familiar calificativo no tiene que ser la misma persona que lo pida. Puede ser otra persona. La hija ciudadana lo puede pedir y para propósito del perdón, la hija sabemos que no califica como familiar calificativo para un perdón de presencia indocumentada. Podemos decir que el familiar calificativo aquí entonces sería la esposa para propósito del perdón, pero para la petición familiar puede ser la hija quien lo pida. El patrocinador de esa petición familiar no tiene que ser también el familiar calificativo para el perdón de presencia indocumentada. Exacto. Muy, muy bien. Continuamos con las líneas aquí, aparte de los textos que estamos recibiendo a través de Facebook, línea de texto, pero el número directamente a las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Así que dice, ¿se puede pedir advance parole cuando estás renovando tu permiso de DACA y aún no te llega la renovación o hay que esperar que llegue para poderlo pedir? Buena pregunta, no creo que nos la habían hecho antes. Nuestra recomendación es esperar a que le llegue la renovación para que entonces evite, por ejemplo, si le otorgan el advance parole con la fecha de vencimiento del permiso de trabajo que a lo mejor le queda muy poco tiempo, se va a ver en una situación tal vez de que tiene que viajar rápidamente o de que el gobierno le ha aprobado el advance parole, pero con fecha muy limitada o ya estar por expirar lo que es el permiso de trabajo.
porque usualmente el advance parole se lo van a otorgar para que coordine con la fecha de vencimiento de lo que es la autorización de acción deferida, lo que es el plazo de acción deferida. Yo siempre recomiendo, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que le aprueben su renovación, que tenga un periodo de validez nuevo de acción deferida, sí, para que no gaste nuevamente o tenga que gastar nuevamente en hacer otro pedido de advance parole, porque a lo mejor el tiempo que le dan para salir o viajar es muy limitado. ¿Verdad que sí? No hay que viajar con ningún documento vencido, la verdad, para que no se la hagan complicada en la entrada en la frontera. Siguiente pregunta dice, eso más que nada es como aclarar tal vez algo que se escuchó por ahí. ¿Es cierto que ya van a quitar el asilo? Muy general la pregunta, ¿no se ha escuchado algo por ahí? Yo sé que hay mucho revolú, muchas noticias, ¿no?, referente a cambios que van a haber con el tema de asilo político. Wow. Pero no es que van a quitar el asilo político. No pueden en realidad quitar el asilo político porque es un derecho internacional, es un derecho que tienen las personas de llegar a nuestras fronteras y decir, tengo un temor creíble de persecución porque he sido perseguida en mi país o seré perseguida al ser regresada a mi país. No es que ellos puedan quitar el derecho a asilo político. Eso no es tanto como eso. Van a haber cambios, pero en realidad no estoy bien enterada porque tengo que limitarme, Brenda, a veces de absorber la información sobre los temas migratorios a los cuales en realidad nos enfocamos y nos dedicamos por 100% de nuestro trabajo. Sí me entero generalmente a veces de algunas cosas, pero no, esto no es algo que me he enfocado, pero sí he visto en las noticias que están las personas alarmadas por algunos cambios que van a venir. Eso más que nada afecta a quienes se dejan llevar por la idea de que cualquiera que pasa pide asilo y se lo dan. Y esto obviamente no viene directamente de Vázquez y Servi, es algo que yo comento porque se ve que algunos se basan en que es que porque a los venezolanos y que porque los peruanos y porque yo no y así. Entonces, el hecho de entrar y que automáticamente a ciertos grupos les estén dando de una vez ya 2 o 3 años para quedarse, les dan papeles, la gente se queda a veces enfrascada en noticias que no son del todo completas. Por favor, hay que siempre buscar la manera de que la información venga de una fuente confiable, sin duda. Y además hay cosas que ustedes simplemente no manejan y sé que el asilo es una de las que manejan muy, muy, muy poco, casi nada. Al igual que lo de la siguiente pregunta, igual cumplo con el compromiso de las preguntas de la gente que nos escucha. Dice, ¿qué posibilidades tiene una persona que entró con visa de turista hace 18 años, la posibilidad de calificar para que su jefe ahora lo patrocine con visa de trabajo? Él es de México y ya tiene 2 hijos nacidos aquí. Sé que ustedes no hacen el asunto laboral, pero ¿cuál es su evaluación de esa pregunta? No tengo una evaluación porque no quiero darle la información incorrecta. Uh-huh. Básicamente lo que le voy a recomendar es, si quiere, puede llamar a nuestra oficina y le podemos dar una recomendación a un abogado que sí trabaje, una firma de abogados que trabaje en esos casos. Yo me limito a no dar información en casos que no trabajamos porque no quiero que la persona se lleve una información incorrecta. No, y aparte si no lo dominan o no lo hacen, sería simplemente también especular. Exactamente. Muy bien. 678-303-0018. Cualquier pregunta o referencia la pueden pedir en la oficina. Dice que buenos días, yo ya tengo mi seguro, me imagino que seguro social, con la visa U, pero mi duda es, ¿por qué el seguro dice unas letras arriba del número así, valid for work only with DHS authorization? Sí, esto es normal. Si la persona tiene su permiso de trabajo porque le han otorgado lo que es una acción deferida bajo el estatus U, entonces el social tiene la limitación de que solamente es válido cuando la persona presenta junto con su social lo que es el permiso de trabajo por inmigración. Uh-huh. Ahora, si la persona ya ha sido concedida la residencia y todavía tiene un social que tiene esa limitación, entonces la persona tiene que tomar los pasos necesarios de ir a la oficina del Social Security, de la Administración del Seguro Social, para demostrar que ya es residente y que le den un Social Security sin esa limitación. Usualmente cuando nosotros hacemos un caso para el pedido de la residencia, ya sea por el caso de estatus U o por el caso de matrimonio, y la persona anteriormente ha tenido un social con esa limitación, vamos a pedir dentro de los formularios, hay maneras de poner, hay una casilla que marcamos donde la persona pedimos que el Social Security Administration le otorgue un nuevo social, va a ser el mismo número,
pero va a ser una tarjeta nueva que no tiene esa información. Cuando recibe la residencia, al poco tiempo después, va a recibir otra tarjeta nueva de Social Security Administration sin la limitación. Correcto. Ok, sí, pues eso es normal. Es por etapa, ¿verdad? Sí, es por proceso y etapa del caso, exactamente. Muy bien, muy bien. Seguimos con las preguntas 770-927-8015, 770-927-8015 por texto. Esta dice aquí, tengo un hijo de 15 años, obviamente nacido aquí. Tengo muchos problemas con él, comportamiento en la casa, la escuela, problemas legales. ¿Tengo alguna oportunidad de algún beneficio migratorio? No le he llamado todavía a la policía, pero no creo que tarde mucho en hacerlo, ya que cada día es más grande el problema. Siento mucho, primeramente, que esté teniendo usted estos problemas con su hijo. Uh-huh. La adolescencia, ¿verdad? Es muy difícil. Oh, my goodness. Claro, lo sé, es horrible. Uh-huh. Es horrible, sí. Pero bueno, en este caso no estaríamos viendo un caso de VAWA porque el hijo es una persona menor de edad. También podría, depende del delito que el hijo cometa o ha cometido contra la madre o el padre que hace esta pregunta. Si han llamado a la policía y han cooperado con las autoridades y ha sido un delito de violencia, como violencia doméstica, entonces sí podría ser posible, tal vez un caso de estatus U, pero necesitaríamos ver el reporte de la policía, estar seguro de que el delito califica y entonces pedir lo que es esa certificación a la orden pública donde sucedieron y reportaron los hechos. Sabemos, la semana pasada yo le había comentado de una señora que su hijo tiene 24 y él sí ha hecho destrozos, la ha golpeado. En este caso, por ejemplo, si un joven de 15 hace algo, agrede físicamente a su mamá o a su papá, si el joven de 15 agrede físicamente y la mamá se ve obligada a llamar a la policía por su propia seguridad, como quiera, el VAWA no entra en este caso porque tiene 15, ¿verdad? El joven. ¿A qué edad tendría que tener él para que entre como un VAWA? ¿21 o 18? Creo que es 18, si no me equivoco. Esto es algo que ya hemos explorado anteriormente en la oficina, porque tuvimos un caso que quisimos hacer el VAWA, pero nos dimos cuenta que el hijo era menor de edad y no se podía solicitar el VAWA. Voy a mirar a ver en este espacio a ver si le puedo conseguir esa información. Sí, por supuesto, por supuesto. Y repitiendo una vez más, línea en las oficinas de Vázquez y Service, 678-303-0018. Mientras que usted busca eso, la pregunta a continuación es, buenos días, Brendita, qué bueno que el abogado está hablando de eso, de deportación en ausencia. ¿Uno necesita acudir con un abogado para averiguar si tiene una orden de deportación en ausencia o es algo que uno mismo puede averiguar? Si tiene documentos relacionados al tema de su caso, vamos a decir que ha recibido algún documento de la corte, tiene el número de registro de extranjería, entonces sí pueden entrar en línea a lo que es la página de la Corte de Inmigración. Hay una hoja que es en línea y pueden entrar con el número del caso, el Automated Case Information System, ACIS.eoir.justice.gov. Es bastante largo, pero ahí en esa página pueden entrar el número de registro de extranjería y ahí puede entonces ver si dice que hubo un caso y cuál fue el resultado del caso. Ahora, mucha cautela con esto porque a veces la persona tiene 2 números de registro de extranjería, a veces hasta más hemos encontrado a través de la Ley de Libertad de Información. Mi sugerencia siempre es pedir el FOIA, lo que es el expediente migratorio, para ver qué viene dentro de ese expediente, porque es ahí a donde en realidad la mayoría de la información descubrimos si la persona tiene orden de deportación en ausencia o si a lo mejor tiene otro número de registro de extranjería donde aparece la orden de deportación en ausencia. Esto sucede cuando la persona a lo mejor ha presentado solicitudes para beneficios migratorios. Algunas solicitudes antiguas le asignaron un número de registro, a lo mejor tiene una orden o una captura en la frontera donde le asignaron otro número y por eso es muy importante. Yo le diría, mi consejo es hacerlo con un abogado, pero me preguntan siempre si es necesario y no, la ley de inmigración no exige que la persona ponga abogado en su caso. Tenemos la siguiente pregunta, no sé si usted consiguió eso de la pregunta anterior que le habíamos hecho, de la edad. El hijo tiene que tener 21 años de edad o más. Oh, sí, para que califique. Y tomando en cuenta, cuando decimos violencia doméstica o family violence, que se maneja en el aspecto acá penal,
family violence, domestic violence, la gente suele pensar, abogada, que es esposo contra esposa o esposa versus pareja. No, pueden ser dos hermanos que se pelean, que viven en la misma casa, hijo que agrede a padre o padre que agrede a hijo. No es nada más de pareja. Exactamente. No tiene que ser de pareja. La persona no tiene que estar casada con la persona. Como hemos visto aquí en esta programación, siempre cuando hablamos del VAWA también incluimos cuando a lo mejor es un hijo, como la pregunta, un hijo que a lo mejor ha sido violento contra uno de los padres o contra un hermano en la casa. Sí, aplica a más que lo que es dentro del matrimonio o dentro de la relación de pareja. Eso sí es verdad. Listo. Pues ahora tenemos esta siguiente pregunta, esta por texto, dice, buenos días, si un hermano ciudadano me pide y arranca mi proceso, ¿tengo que salir a Ciudad Juárez? Le pregunté cómo entraste originalmente, porque sé que usted lo necesita saber. ¿Cómo entró originalmente esta mujer? ¿Hace cuánto te pidió tu hermano? Dice, yo entré ilegalmente hace 17 años y mi hermano ciudadano me pidió hace 15, obviamente sabiendo que son mexicanos. Así que mujer que tiene 17 años de indocumentada entró ilegalmente y el hermano la pidió hace 15, prácticamente tenía 2 años de estar aquí en el país y que ella ahora quiere saber si va a tener que ir a Ciudad Juárez. Si entró de manera indocumentada, como dice que entró, el hermano la solicitó hace 17 años, sería como en el 2006. Sabemos que solicitudes después del 30 de abril del 2001 no califican bajo la ley 245I, que es la ley de la multa para personas que hayan entrado indocumentadas a Estados Unidos. Asumiendo de que el hermano ha sido la única persona que la ha solicitado, la señora no califica para el beneficio de la ley 245I. Eventualmente, cuando llegue el momento, si la ley que está en vigor en estos momentos sigue en vigor, sí tendría que salir para Ciudad Juárez para hacer su proceso consular. Ahora, si la solicitud entró en el 2006, entonces estamos viendo que el boletín de visa está marcando que van en estos momentos en el 1 de agosto del año 2000. Todavía le falta tiempo. Si de aquí a que la fecha de prioridad de su solicitud esté vigente han habido cambios en la ley de inmigración, entonces cuando ya esté vigente esa fecha de prioridad es cuando vamos a poder determinar cuál va a ser la estrategia a seguir, porque si han habido cambios, obviamente tenemos que aplicar esos cambios a la estrategia del caso, algo que no podemos hacer prematuramente porque no sabemos qué va a suceder de aquí al futuro. Sí, ella entró hace 17 años, pero el hermano la pidió hace 15, entonces estamos hablando del 2008. Vale, pues ahí está. Siguiente pregunta dice, buenos días, yo tengo un caso de visa U y mis abogados me dijeron que ahora están sometiendo cartas de acción diferida. ¿Eso está relacionado con eso? Pensé que acción diferida era el DACA nada más. ¿Me puede explicar un poco? Soy muy ignorante en estas cosas. ¿Qué tiene que ver la visa U con acción diferida? Muy buena pregunta, nada de ignorante. Si la persona no es abogado, ¿verdad? Hasta yo a veces. like, what do you mean? Obviamente, estas preguntas para mí nunca son preguntas tontas, son preguntas muy importantes porque si la tiene una persona, la tienen miles de personas. Me agrada poder contestarlas. En este caso, la acción deferida es, vamos a decir, un término legal que aplica la ley de inmigración en casos donde la persona es concedida lo que es deferir tal vez una deportación. Como los jóvenes con DACA tienen acción deferida porque el gobierno básicamente ha indicado que están conscientes de que los jóvenes están o entraron tal vez de una manera irregular a Estados Unidos, pero han deferido lo que es tomar acción de ejecutar la ley de inmigración contra esos jóvenes y le han otorgado este proceso o este beneficio de acción deferida. Es simplemente un término legal que puede utilizar el gobierno para deferir tomar acción en un caso, por ejemplo, como una deportación, para evitar deportar a una persona mientras está en proceso el beneficio de acción deferida. Igual aplica la acción deferida en casos de estatus U. Cuando la persona aplica para el estatus U, estamos incluyendo una solicitud para un permiso de trabajo bajo la sección de la ley que simboliza o caracteriza lo que es la acción deferida. Hay un código que vamos a aplicar a esa solicitud cuando estemos entregando la inmigración. Ponemos el código, creo que es el código C11, si no me equivoco. Y entonces esa solicitud, si es decidida o adjudicada, el gobierno pone a la persona en un proceso de acción deferida. Y eso lo que significa es que no solamente la persona recibe un beneficio migratorio, como el permiso de trabajo bajo acción deferida, pero también que el gobierno no va a tomar acción en contra de la persona
mientras la persona está bajo acción deferida. Ahora sí, el gobierno siempre puede rescindir ese beneficio. Si la persona comete un delito o algo sucede que lo hace inelegible para continuar en ese beneficio de acción deferida. La frase acción diferida, y con toda razón, porque como es parte de las siglas del DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, o sea, obviamente dice, acción diferida, ¿qué onda? Porque cualquiera dice, me están haciendo o se están yendo por el camino que no es, pero no, acción diferida tiene un significado mucho más amplio de acuerdo al caso que están haciendo. Y abogada, precisamente porque tiene ese compromiso a las 11 con un cliente muy importante, la llamada, le voy a hacer ya la última preguntita para el día de hoy. Y pues nada, retomaremos cualquier pregunta que quede pendiente para la próxima semana. Dice, ¿cuánto tiempo de anticipación tengo que aplicar para la ciudadanía? Si ya tengo 4 años, 2 meses de residente, que este es un caballero que arregló por medio de un hermano ciudadano, se esperó mucho, 20 y pico de años, ya tiene la residencia desde hace 4 años con 2 meses. ¿Cuándo se puede hacer ciudadano? Puede aplicar a la ciudadanía al tener 4 años, 9 meses con su residencia. Le faltan unos cuantos meses para poder entregar la solicitud de inmigración, pero puede ir preparándose con los datos, los documentos, los requisitos para que puedan llenar el formulario y tenerla lista cuando ya llegue el tiempo para someter esa solicitud de inmigración, que es a los 4 años, 9 meses. Muy bien. Mire, la última. Dice que yo traté de entrar ilegal cuando yo tenía 15 años de edad. Me devolvieron en la frontera. Recuerdo que no me tomaron fotos ni huellas. Ya llevo ahora 14 años que entré al país. ¿Eso me puede contar como deportación, como dijo la abogada al principio del programa? Él tenía 15 años y lo devolvieron en la frontera. En este caso, la respuesta es no sé. Tendríamos que, primero que nada, ver si hay algún récord de lo que ocurrió en la frontera. A lo mejor fue un voluntary return, a lo mejor sale que no, cuando pedimos los expedientes no sale nada, lo que llamamos un no hit o no response, no respuesta, porque no aparece nada. Pero siempre vamos a hacer nuestro trabajo bien detalladamente y completo. Pediríamos los expedientes migratorios para asesorarnos que si hay algo que no haya sido lo que es una deportación expedita, o sea, que no lo hayan deportado de la frontera. Si fue un regreso voluntario, eso no debe de tener una connotación negativa para su caso. Claro, y no asumir tampoco porque no hubo fotos ni huellas que no aparecen. No asuman tampoco ni para bien ni para mal. Obviamente no es lo mismo una deportación en ausencia, que es muy distinto porque eso puede indicar que hubo un abandono de un proceso que ya estaba pendiente, pero como siempre hay que estar conectados con la abogada todos los martes. Aquí le esperamos la próxima semana si no se atraviesa otra cosa. Abogada, como siempre, encantada de escucharla. Y pues nada, nos hacía falta ponernos al día con todo lo que está pasando y sobre todo eso de la deportación en ausencia, del DACA, del asilo. Así que nos conectaremos en la próxima ocasión, abogada. Muchas gracias. Gracias, Brenda, siempre por el espacio y a nuestro Radio Escucha por escucharnos. Y bueno, como siempre, aquí los esperamos el próximo martes. Feliz día. Igualmente, feliz día. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.